Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, damos alabanzas a su nombre, porque nos concede una vez más el privilegio de reunirnos alrededor de su bendita y santa palabra. Sí, Señor, amén. Les invito, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, en tu gracia infinita, Señor, en tu bendita voluntad, nos has concedido la oportunidad en esta mañana de reunirnos, Señor, los hermanos juntos y en armonía, Padre eterno, a través de estos medios electrónicos, Señor, los cuales pedimos limpies, descontamines, por favor, que podamos nosotros ser bendición, Padre eterno, que podamos llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor. Padre mío, tú eres real, tú eres justo, y confiamos en ti, bondadoso Dios. Confiamos en que nada ocurrirá, Señor, si tú no quieres que ocurra, que todo está en tus manos, Señor, que todo está sujeto a tu bendita voluntad, que aún nuestras vidas te pertenecen, Señor. Padre eterno, háblanos tu palabra, necesitamos tu palabra, Señor. Ella es viva y es eficaz. Ella es la que nos da el sustento, el soporte, el aliento para seguir adelante. Padre mío, pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Pedimos por favor, visites tú a cada uno de tus hijos, Señor, que sigas sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor, consolando al afligido, fortaleciendo a aquel que está débil en sus rodillas, Señor, fortaleciendo esas rodillas endebles, esas manos caídas, levantándolas, oh Señor, porque tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el Salmo 75. ¿Sí? Del Salmo 75 vamos a tomar la lectura en el día de hoy. Que sea mi Señor y Dios bendiciendo nuestras vidas mientras hacemos lo que a Él le agrada que hagamos. Bendecir su nombre, ¿sí? Glorificarle, exaltarle y honrarle. Hoy, primer día de la semana, estamos honrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75, vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Hay un título, dice, Dios abate al malo y exalta al justo. Verso 1, dice así. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Oh, aleluya. Y si nosotros tratamos de ubicar, ¿sí?, la palabra del Señor en el tiempo que estamos viviendo, oh, de seguro está cercano su nombre, ¿sí? Su venida está cercana, gloria a Dios. Ahora dice, los hombres cuentan tus maravillas. Y nosotros vemos, podemos analizarlo en el internet, en la televisión. Pasan de cuántas cosas el Señor ha hecho. Cosas maravillosas, ¿sí? Hay testimonios por doquier. La gente dice, oh, estuve enfermo y el Señor me sanó, y eso es maravilloso. Son las maravillas de Dios. La gente habla, pone sus testimonios, los publica, que eran personas que estaban caídas en las drogas, en el alcohol, en el mundo, en el bajo mundo. Y el Señor le ha levantado por cuanto dice su palabra, que de lo vil y de lo menospreciado, levanta el Señor para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y todo eso es hermoso, todo eso es maravilloso, ¿sí? Es parte de las maravillas de Dios. Entonces, si leemos el verso 1 detenidamente, nos damos cuenta dónde estamos nosotros. Estamos allí mismo, ¿sí? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Salmo 75, verso 1 en adelante. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. O sea, hasta allí perfecto, ¿sí? Estamos ubicados en el lugar, en la barda, ¿sí? En el borde de su venida. Estamos a las puertas de la venida del Señor. A las puertas de que Él vuelva por nosotros, por su amada, ¿sí? De que el Señor venga por su novia. El verso 2, ¿sí?, dice, al tiempo que señalaré
yo juzgaré rectamente. Oh, gloria a Dios. Nosotros, cuando leemos acerca de la justicia de Dios, entonces eso debe estremecer nuestro ser, ¿sí? Porque nosotros sabemos que Dios es justo. No justo solamente a un lado, ¿sí? de la balanza, sino que es justo, completamente justo. Para bueno o para malo, Él sigue siendo justo. Y Él dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Ahí deberíamos de decir amén, ¿sí? Desde acá, desde lo profundo de nuestro ser. Independiente de cómo estés viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra de Dios. Él juzgará rectamente. El verso 3 dice, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Oh, se arruinaban. La tierra iba a pique, ¿sí? El mundo cayéndose a pedazos. Y vemos nosotros y decimos, oh, eso ocurrió de pronto hace tantos siglos, de pronto hace tantas décadas, de pronto hace tantos años. Pero es que el mundo se ha estado cayendo a pedazos y se sigue cayendo a pedazos. Solo que el Señor, como dice allí, el verso 3 como termina, dice, yo sostengo sus columnas. ¿Qué hace el Señor? Mientras el ser humano, sumido en sus pecados, ¿sí? Lo que está haciendo es destruir, solo destruye, consume todos los recursos que Dios ha dado en esta tierra, los consume el ser humano. Y si hablamos físicamente, la tierra se cae por eso. Ahora, si lo hablamos de manera espiritual, es igual. El Señor ha dado tantas bendiciones espirituales, pero el ser humano, en vez de recibir las bendiciones y portarse de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a quién es, de acuerdo a quién somos nosotros, lo que hace es llegar y ubicarse en pecado, caer en decadencia e ir destruyendo la vida espiritual. La espiritualidad de cada lugar se está cayendo a pedazos. La espiritualidad de las naciones se cae a pedazos. La espiritualidad en los colegios se cae a pedazos. La espiritualidad en los hogares también se cae. ¿Qué es? Se arruinaban la tierra y sus moradores, pero dice el Señor, yo sostengo sus columnas. Ahí es donde nosotros debemos ubicarnos. Si el Señor nos concede mantenernos limpios en santidad, es porque somos sus columnas. Oh, aleluya, gloria a Dios. Si en medio de tanta corrupción tú te puedes parar firme, dale gloria a Dios. Porque Él te está utilizando como una columna para que todo no se desplome de una. ¿Sí ves? Es el Señor sosteniendo sus columnas. Es el Señor el que te permite, ¿sí? A pesar de que vives en medio de la corrupción, mantenerte limpio. Es el que te permite levantar la cabeza con dignidad en medio de tanta suciedad. Es el Señor el que te está sosteniendo. Así que cuando leas la palabra del Señor, cuando puedas leerla, cuando puedas tener tus manos limpias para levantarlas y darle gracias a Dios, entonces recuerda, es Él el que te sostiene con su diestra de poder. Yo sostengo sus columnas, dice el Señor. El verso 4, Salmo 75, verso 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, ¿sí? No se vuelvan necios, no se llenen de necedad. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. Verso 5, no hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. Dice el Señor, ¿sí? A pesar de que estés viviendo en pecado, y las cosas materialmente te vayan bien, ¿sí? A pesar de que estás viviendo, ¿sí? En necedad, en insensatez, lejos de la voluntad de Dios, y no te sobrevenga enfermedad, no te sobrevenga escasez, no te sobrevengan problemas, recuerda, no te llenes de necedad, ¿sí? Acepta la corrección de Dios. Acepta el llamado que Dios está haciendo. Escucha la palabra del Señor. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Continúa diciendo, porque el verso 6, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios, verso 7, es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Ahora, cuando habla de humillar y enaltecer, está hablando de, cuando dice, mas Dios es el juez, tenemos que ubicarnos en el juicio, ¿ves? El juez ejecuta su trabajo en el juicio. Y el día del juicio, ¿sí? El día de estar ubicados en el trono blanco, allí es donde viene el problema, ¿sí? El problema para algunos y la victoria, el gozo para otros. Porque dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Si recordamos la historia, aquella que contó mi Señor Jesús, cuenta mi Señor Jesús que había un hombre muy rico que hacía banquete con esplendidez cada día. Pero también había un hombre que era mendigo y que deseaba llenarse, sí, con las migajas que caían de la mesa del rico. Cuenta la palabra del Señor que este hombre pobre fue al seno de Abraham. Sí, murió y fue al seno de Abraham. Pero el hombre rico también murió y él fue llevado al tormento. Entonces dice la escritura, ¿sí? Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. El que en tierra había sido enaltecido, ¿sí? Tenía esplendidez. Cuando llega el momento de la muerte, cuando llega el momento de atravesar, de cruzar el río, entonces se ve en aflicción, se ve en dolor, se ve en tormento. Y alcanza a divisar a aquel hombre que padecía solamente penalidades en vida. Y lo mira como él disfruta de la paz, de la tranquilidad. Oh, Dios de la gloria. Nosotros deberíamos de tener siempre pendiente esa condición, ¿sí? La condición de que Dios es el juez, que es Él el que juzga. Que dependiendo de lo que hagamos aquí, el Señor nos va a retribuir. Continúa diciendo el verso 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahora, quiero que vamos a parar allí la lectura en el Salmo 75, ahorita vamos a culminarlo. Quiero que por favor me acompañes al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24, porque quiero que nos hagamos una idea de a quién le está hablando el Señor. Porque a veces pareciera que le está hablando en algunos momentos a la iglesia, ¿sí? Al creyente, y en otras al inconverso. Pero entonces quiero que nos centremos y que nos hagamos una idea general, una idea centrada, ¿sí? De lo que estamos hablando. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24, vamos a leerlo hasta el 27, dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿quién le está hablando? Está hablando el que escucha, el que asiste a la iglesia. Está hablando el que tiene la oportunidad de oír la palabra del Señor, ¿sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sí? El verso 26 inicia con el mismo encabezado, con el mismo enunciado. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras. O sea que se sigue dirigiendo al mismo grupo, ¿sí? Deberíamos de estar atentos en este momento. Deberíamos de atender lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Porque está hablándole al mismo grupo de personas. O sea, no está diciendo al que asiste a la iglesia, ¿sí? Entonces lo compararé con el hombre prudente. Y al que no asiste a la iglesia lo compararé con el hombre insensato. No está diciendo eso. Está diciendo cualquiera pues que me oye, ¿sí? Cualquiera que me oye estas palabras. El que las hace le compararé con hombre prudente. Y al que no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos conceda a nosotros ser parte de aquella, ser esa parte prudente de la iglesia de Dios. Ser esa parte prudente de la escogida de Dios. Ahora, ya teniendo en claro eso, volvamos nuevamente al Salmo 75. Salmo 75, dice la palabra del Señor, volviendo a leer, retomando el verso 4, dice: dije a los insensatos, no os infatuéis, ¿sí? A los insensatos, los que oyen la palabra del Señor, pero no la ponen por práctica, no la ponen en práctica, no la ponen por obra, ¿sí? Le dije a los que oyen la palabra, a los que se bastan solamente con escucharla. Le dije a aquellos que solamente se conforman con oír la palabra de Dios. Oh, ¿ves cómo cambia de enfoque? Le dije a aquellos que oyen, a aquellos que asisten, pero se conforman con eso. Les dije, no se llenen de necedad, no se infatúen, no os infatuéis. Y a los impíos, ¿sí? El insensato es el que asiste, oye, pero no pone en práctica. Y el impío es el que hace impiedad, el que hace maldad. Ahora tú puedes enfocarte, pensar un momento y decir, oh, el impío es el ladrón, el asesino, el terrorista, el maleante, ¿sí? Pero es que la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad, ¿sí? Se le cuenta por pecado. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros cuando sabemos, conocemos la palabra del Señor y no la ejecutamos? Porque el conocer la palabra del Señor está bien y es necesario. Pero la palabra de Dios es algo activo, la palabra de Dios es activa y pone en acción al oyente. Oh, aleluya. Y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Cuando sabes que cuando conoces lo que debes hacer y no lo haces, deberías de estar humillado delante del Señor. Decirle, Señor, quita de mí esta altivez. Señor, quita de mí este pensamiento corrompido. Yo quiero hacer tu voluntad. Cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, deberíamos de nosotros humillarnos delante del Señor. Porque la palabra del Señor dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Que el Señor nos ayude, no solamente a ubicarnos, sino a tomar decisiones. Dice la palabra del Señor, el verso 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahora, el cáliz, ¿sí?, según dice el profeta Isaías en el capítulo 51, verso 17, no vamos a perder el salmo que ya vamos a continuar allí. Isaías en el capítulo 51, verso 17 dice así: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ahora, ¿qué es el cáliz? Ya nos estamos haciendo la idea, ¿verdad? Porque el cáliz está en la mano de Jehová. ¿Qué cáliz está allí? Es de vino, sí, pero ¿qué vino? El vino de la ira, el cáliz de la ira. La ira del Señor está allí, está la mano de Dios. Está a su mano significa pronto para ejecutarse. La ira del Señor está a la mano, así como nosotros los creyentes decimos, oh, la venida de mi Señor está cerca, yo amo su venida, Señor, ven pronto por mí. Una vez el Señor levante a su novia, vendrá la ira de Dios.
Vendrá la tribulación y es algo que, dice la Escritura, el cáliz de su ira. Oh, que el Señor nos libre de aquello. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que aún sabiendo las cosas, siguen haciendo méritos para beber del cáliz de la ira del Señor. Dice el verso 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Sabemos cómo están las cosas? Claro que sí. ¿Sabemos exactamente dónde estamos ubicados? Claro que sí. ¿Sabemos los tiempos? Oh, terrible. Terrible porque nosotros tenemos conocimiento de aquello, ¿sí? Vemos las señales, vemos lo que pasa, nos dicen de una cosa, nos dicen de otra. Y estamos continuamente viendo y analizando dónde estamos. Pero a veces seguimos quietos. Que el Señor nos sacuda, que nos dé un despertar, que nos dé un sacudimiento tremendo, porque realmente la iglesia del Señor lo necesita. Hemos oído, ¿sí?, tantas predicaciones, sobre todo del texto hermoso, aquel que está allá en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso es amén, sí está escrito en la Biblia, y yo lo creo con todo mi corazón que Dios es amor. Pero entonces se ha dicho eso, ¿sí?, y se ha tomado solamente esa parte, que la gente, aún conociendo la palabra del Señor, vive en pecado. Vive haciendo contra la voluntad del Señor. Y la excusa que tienen es que Dios es amor. Oh, no me hable del infierno, porque un Dios de amor no va a permitir que su hijo se consuma en el infierno. Y realmente Dios no quiere eso, pero el que hace méritos para aquello eres tú o soy yo. La gente habla tanto del Dios de amor y eso es perfecto, está bien que se hable del Dios de amor. Pero es solamente una faceta, sí, es solamente una parte de Dios. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, dice la palabra del Señor, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. O sea que Dios es amor, amén, pero también es fuego consumidor. Ahora usted puede decir, no hermano, es que a mí me enseñaron, es que usted lo está leyendo del Antiguo Testamento y a mí me enseñaron que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojón, un Dios bravo, un Dios furioso. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, ¿no? En el Nuevo Testamento también está. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Oh, aleluya! Entonces no se trata de que es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Él no cambia, Él es incambiable. Dios es inmutable. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Oh. Dios es fuego consumidor. Ahora, cuando en el Salmo, volviendo nuevamente al Salmo 75, verso 2, dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Él juzgará rectamente, ¿sí? O sea, sus juicios son rectos. Ahora, en el libro de los Salmos, en el libro de Apocalipsis, pasando de los Salmos a Apocalipsis, en el capítulo 16, vamos a leer el verso 7, ¿sí? Pero para que te hagas una idea, el Señor ha dicho, ¿sí?, que son 7 copas de la ira, ¿sí? Y después de que el Señor permite, ahí en el Apocalipsis capítulo 16, después de que Él permite de que 3 de esas 7 copas sean derramadas, y dice que la primera copa que se derrama de la ira del Señor, viene una úlcera maligna sobre la gente, ¿sí? sobre la humanidad, y llega mucha pestilencia, ¿sí?, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Cuando el segundo ángel suelta la segunda copa de la ira,
se derrama sobre el mar y el agua del mar se vuelve en sangre. La tercera copa cae sobre los ríos y se vuelve el agua en sangre. Y después de esas 3 copas, dice el verso 7, también oí a otro ángel, también había otro que desde el altar decía, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Después de que empieza a soltarse las copas de la ira, empieza al Señor a traer juicio. Entonces, cuando empieza el juicio de Dios, a pesar de que hay pestilencia, de que hay mortandad, a pesar de que se ve la cosa difícil, se ve oscura, se ve turbia, entonces hay alguien que levanta la voz y dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Cuando venga la gran tribulación a la tierra, sí, cuando venga y empiecen a sentir toda la ira de Dios, la gente lo que va a hacer es blasfemar el nombre del Señor y no van a cambiar. Pero con todo y aunque blasfemen el nombre de mi Señor, sus juicios siguen siendo justos y verdaderos. Los juicios de mi Señor son verdaderos. Amén, amén y amén. Ahora usted puede decir, hermano, pero entonces, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Dice el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30. Vamos a leer hasta el verso 32. Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32. Dice el Señor, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Cómo nos juzgará el Señor, mis amados? No por la congregación, ¿sí? No por la iglesia, no por la denominación, no por el grupo al cual pertenezcamos, no. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su doctrina, según su dogma, según su creencia, no, según sus caminos, ¿sí? Según cómo estés viviendo, según la vida que lleves. Oh, aleluya. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Y cómo son los juicios del Señor? Siguen siendo justos y verdaderos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué produce la iniquidad? La ruina. Ahora, no está hablando de la ruina financiera, no. Está hablando de la ruina en el día del juicio. Está hablando de la ruina que padeció el hombre rico, ¿sí? Después de que murió. Está hablando de esa ruina. El verso 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y volvemos, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Está diciéndote el Señor, si tú sabes que tienes que hacerlo, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo te espero? Si tú sabes que tienes que hacerlo, ¿por qué pospones las cosas? ¿Hasta cuándo vas a posponer el dar el paso tremendo que tienes que dar? ¿Hasta cuándo vas a posponer en hacer lo que sabes que tienes que hacer? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pregunta mi Señor, ¿por qué moriréis, casa de Israel? El Señor pregunta en esta hora, ¿por qué tienen que morir? Si de tal manera les amé que envié a mi Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Si hice todo lo que había necesario por hacer, si todo lo que se podía hacer, lo hice por ti, ¿por qué morirás? Oh, dice el Señor, el verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos no es cambiar de religión.
Convertidos no es salir de una iglesia y entrar a otra, cambiar de denominación. Eso no es convertirse, eso se llama proselitismo. Y el Señor habla del proselitismo, que recorren mar y tierra para ser un convertido. Y cuando lo logran, lo vuelven 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes. No se trata de traer gente a esta iglesia, se trata de llevarlos a los pies de Jesucristo. Lo hemos dicho, lo repetimos y lo seguiremos diciendo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora, si tú eres una columna de las que leíamos al principio, que el Señor te bendiga. Continúa fortaleciéndote en Él. No te descuides, ¿ves? Sigue adelante porque el Señor quiere que tú estés allí firme. Porque hay gente que necesita el soporte de las columnas. Pero si tú eres de aquellos que aún sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces, ponte en línea con el Señor. Ponte a cuentas con Él. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. El problema es que cuando leemos estas escrituras, nuestra mente inmediatamente se enfoca a los asesinos, ¿sí? Aquellas personas que hacen crueldades. Pero recuerda, hay que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También el Señor se lo cuenta por pecado. Inclina tu rostro, vamos a orar. Soberano Dios, tus juicios son justos y verdaderos, Señor. Sigue siendo un Dios justo y alabamos tu nombre. Padre mío, gracias por mostrarnos tu palabra, Señor. Porque no solamente hemos leído, Señor, sino que has abierto la Escritura ante nuestros ojos, Señor. Padre eterno, oro por mis hermanos, por aquellos que tú has levantado como columnas, Señor. Fortaléceles de una manera especial. No permitas, mi Señor y Dios, que vayan a fluctuar, Señor. Concédeles el permanecer limpios para ti, Señor, santos para ti. Padre mío, oro por aquellos mis hermanos que aún dudan, Señor. Padre mío, revélate a ellos, Señor, de la única manera que puedes hacerlo, Señor, para que ellos dejen de dudar, Padre mío. Revélate como lo hiciste el corazón de Pedro en esa ocasión tan especial, Señor. En aquella en el cual le dijiste, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre mío, como predicadores podemos abrir la Escritura, pero sigue siendo obra del Espíritu Santo convencer de pecado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en ti. A no ser insensatos, Señor. A no escuchar solamente la palabra y dejarla que pase y hacer un comentario, decir qué buena la palabra. Padre mío, que seamos nosotros, oh Señor, aquellos que ponen por obra cada una de tus palabras. Que seamos nosotros, Padre, los que marcamos la diferencia. No como una denominación especial, no como una religión o una iglesia especial. Como tus hijos, como tu elegida, como tu novia. No especial la una sobre la otra por las cosas que dice o hace o las creencias que tiene, sino porque obedecemos tu palabra, Señor. Que podamos ser esa elegida santa para ti, aquella que tú escogiste para presentártela sin mancha y sin arruga. Lávanos en tu sangre, Salvador, límpianos de toda nuestra maldad, mi Señor. Quita la arruga de nuestro vestido, Señor, las manchas con el cloro de tu sangre. Queremos mostrarnos aceptos delante de ti. Padre mío, oro por aquella persona que no había escuchado, Señor, tu palabra y tiene la oportunidad de hacerlo por primera vez. Padre mío, toca su corazón, Señor. Háblale y que sea esta la oportunidad de que te acepte, que abra su corazón, que se arrepienta de sus pecados y te reciba a ti como Señor y Salvador. Padre de la gloria, continúa haciendo la obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Seguimos aquí, mis amados. Seguimos en el camino.
Y el Señor no nos ha traído hasta aquí para dejarnos tirados. Nuestro Señor y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida. Que mi Señor y Salvador Jesucristo te acompañe en este peregrinar en el cual estamos.